veces la vida no se rompe con un gran accidente, sino con un momento pequeño, tan simple que nadie más lo notaría. Eso fue lo que me pasó a mí. Un viaje cualquiera, una carretera vacía y una decisión que mi esposa y sus amigas tomaron sin pensarlo 2 veces. Nunca imaginé que ese instante, ese abandono tan absurdo, sería el inicio de todo, de la caída y de mi libertad. Nunca pensé que alguna vez escribiría algo así. Me tomó años juntar el valor para contarlo porque durante mucho tiempo yo mismo no estaba seguro de si lo había imaginado, exagerado o si realmente pasó como lo recuerdo. Pero sí pasó. Y a veces todavía me despierto en medio de la noche con esa sensación de estar nuevamente allí, parado en medio de la nada, mirando el camino vacío mientras la arena me pegaba en los ojos. Cuando conocí a Claire, todo era diferente. Ella era divertida, impulsiva, llena de energía. El tipo de persona que entraba a una habitación y la iluminaba. O eso creía yo. Pero con el tiempo me di cuenta de que esa luz no era para todos. Era un reflector que elegía hacia dónde apuntar, y conmigo la mayoría de las veces estaba apagado. Y cuando estaba encendido, era para verme tropezar. Los primeros meses de noviazgo fueron normales. Pero después empezaron esas bromas. Cosas pequeñas al principio. Esconderme las llaves cuando teníamos prisa, cambiar la alarma de mi celular, meter sal en mi café. Y siempre, siempre acompañadas de esa frase que se repetiría durante años: relájate, Ian, es solo una broma. A veces incluso yo mismo me reía para evitar una discusión, para no sentirme como el tipo sin sentido del humor. Pero las cosas fueron escalando. Y cuando nos casamos, no sé en qué momento dejé de ser su pareja y pasé a convertirme en el blanco permanente del grupo. Porque Claire no estaba sola. Siempre iban con ella Megan, Tara y Riley. Las tres. Un trío inseparable, pegadas como sombras que se alimentaban unas de otras. Cada una tenía su forma de ser desagradable. Megan era la sarcástica, Tara la que hacía comentarios pasivo-agresivos, y Riley era la que disfrutaba humillar a la gente sin pestañear. Siempre pensé que las cosas mejorarían con los años, que el matrimonio traería madurez, que yo podría hablar con Claire en algún punto, pero nunca pasó. La verdad, creo que nunca vio nada malo en lo que hacían. Era como si, para ellas, yo estuviera en un nivel inferior, como si mi incomodidad fuera graciosa. Entonces sucedió el viaje. No sé por qué acepté ir. Claire me lo vendió como una escapada de relax y yo, como siempre, cedí. 3 días en una casa cerca del lago que la familia de Megan tenía en Colorado. Una casa bonita, rústica, con vista al agua. Sonaba bien, pero desde que llegamos supe que había sido una mala idea. Ellas parecían felices de estar juntas, hablando en su propio mundo, pero cuando yo me acercaba era como si de repente la atmósfera cambiara. La primera noche, mientras tratábamos de preparar la comida, hice un comentario cualquiera sobre el clima y Megan soltó: «Uf, ahí viene Ian con sus datos de Wikipedia otra vez». Todas se rieron. No tenían nada que ver con lo que dije, pero igual se rieron, como siempre. En la segunda noche, Tara escondió mi mochila para ver cuánto tardaba en darme cuenta. Y cuando dije que no tenía gracia, me respondieron que estaba exagerando. Pero nada me preparó para lo que pasó el último día. Decidieron que querían explorar un poco el área. Yo honestamente ya quería volver a casa. Tenía esa sensación rara en el estómago, como un presentimiento de que algo iba a salir mal. Pero Claire insistió. «No seas amargado, Ian», me dijo. «Vamos a divertirnos». No recuerdo haberme divertido ni un minuto. Cuando nos detuvimos en esa gasolinera al borde de la carretera, yo estaba cansado. Era un lugar viejo, con un letrero parpadeante que parecía a punto de caerse. Bajé para estirar las piernas. Entré un momento al local para comprar agua, pero no había nadie en el mostrador, así que salí otra vez. Y cuando salí, el coche ya no estaba. Pensé que me estaban haciendo una broma. De hecho, lo pensé durante demasiado tiempo. Miré alrededor, esperando verla salir de detrás de la gasolinera, grabando y riéndose. Incluso dije: «Muy gracioso, ya pueden salir». Lo dije en voz alta. Al aire. A la nada. Sentí el calor golpeándome en la nuca. El viento levantaba polvo. Todo estaba demasiado silencioso. Caminé un poco más allá, mirando a ambos lados de la carretera, pero solo había espacio vacío. En algún momento, mi cerebro finalmente registró lo que pasaba. Mi celular estaba en el coche, conectado al cargador. Mi billetera estaba en la guantera porque la había dejado allí después de cargar gasolina. No tenía nada conmigo. Nada. Miré el punto donde el coche había estado. Y por alguna razón absurda, mi primer pensamiento fue: quizá se equivocaron. Quizá pensaron que estaba dentro. Pero no.
No había forma. Me lo repetí muchas veces, van a volver. Solo están jugando. Era lo que siempre hacía para calmarme cuando las bromas pasaban de la línea. Pero esto no era esconder mis zapatos. O reírse de mi ropa. O comentar algo hiriente frente a extras. Esto era dejarme literalmente sin identificación ni celular en medio de un lugar donde no pasaba un alma durante horas. El aire se volvió más pesado. Me empezó a costar respirar. Y no sé cómo explicarlo, pero en ese momento sentí que algo se desprendía dentro de mí. Como una cuerda que había estado tensándose por años y finalmente cedía. Una mezcla de dolor y claridad. Después de un rato entré otra vez a la gasolinera. Esta vez sí había alguien en el mostrador, un hombre mayor, delgado, con barba gris. Me miró como si ya supiera que algo malo había pasado. ¿Todo bien, hijo? Me preguntó. Y ahí me quebré un poco. O quizá mucho. No sé cómo sonó mi voz cuando dije. Creo que me dejaron aquí. El hombre frunció el ceño. No con burla, no con incredulidad, sino con una mezcla de compasión y enojo. ¿Quién te dejó? Preguntó. Mi esposa y sus amigas. Nunca olvidaré su silencio. Fue un silencio de esto es más común de lo que debería. Como si ese gasolinero hubiera visto más historias tristes de las que cualquiera debería ver. Me dijo que su nombre era Emer Hall y que su hijo estaba en la parte trasera acomodando unas cajas. Me ofreció quedarme dentro, fuera del calor. No preguntó demasiado. Solo me dijo que tomara asiento. Me senté en una silla de plástico cerca del mostrador. Mis manos seguían temblando. No sabía si era rabia, miedo, humillación o una mezcla de todo. Al poco rato apareció el hijo del hombre, Evan, un tipo de casi 30 años, brazos fuertes, camiseta sucia de trabajo. Cuando su padre le contó en pocas palabras lo que había pasado, el tipo me miró con una expresión que nunca olvidaré, lástima, pero también un poco de incredulidad. ¿Quieres agua? Me preguntó. Asentí. Me pasó una botella fría. La sostuve un rato antes de poder abrirla porque mis manos no dejaban de vibrar. No vuelven, dijo Evan después de unos segundos. Lo dijo sin maldad, solo como alguien que había vivido lo suficiente para reconocer ciertas cosas. Yo no respondí. No podía. Las horas pasaron lento. Mr. Hall me ofreció usar su teléfono, pero no sabía a quién llamar. Podía llamar a Claire, pero ¿para qué? ¿Para que dijera que era solo una broma? Podía llamar a mi hermano, pero vivía en otro estado y no quería meterlo en mis problemas. Y llamar a la policía, no sé, sentía que iba a sonar ridículo, mi esposa me dejó en una gasolinera. ¿Qué iban a hacer? ¿Forzarla a quererme? Me quedé allí sentado, sintiendo como cada minuto hacía que la realidad fuera más difícil de negar. Cuando llegó la noche, salí un momento al pequeño porche. El aire era frío ahora, pero me sentía igual de atrapado. El cielo estaba lleno de estrellas, y por un segundo me dio la impresión de que estaba viendo mi vida desde arriba, una serie de decisiones que siempre ponían a Claire primero y a mí de último. Y ahí, bajo ese cielo, con el zumbido eléctrico del letrero viejo y el olor a gasolina en el aire, lo entendí de verdad. No iban a volver. No esta vez. Nunca debí esperar que lo hicieran. Pero algo más pasó en mí en ese momento. Un pensamiento que nunca había tenido con tanta claridad. Tal vez esto era una liberación. Tal vez entre el dolor, la humillación y la soledad, había también una puerta abierta hacia algo que llevaba años negándome, yo mismo. No lo dije en voz alta, pero lo pensé. Y ese pensamiento fue más fuerte que cualquier miedo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida ya no dependía de que Claire me quisiera. Y esa noche, mientras el viento frío golpeaba mi rostro, supe que incluso si aparecía el coche de repente, incluso si Claire bajaba a pedirme perdón, yo no volvería con ella. Esa noche casi no dormí. Mr. Hall me había ofrecido quedarme en un pequeño cuarto de descanso que tenían detrás de la tienda, con una cama individual, un ventilador viejo y un olor a madera húmeda que no podía describir. Pero aún así fue mejor que estar afuera. Aún así, cada vez que cerraba los ojos veía otra vez la carretera, el coche alejándose, las risas. Sentía que todavía podía escuchar la voz de Claire diciéndome que exageraba, que todo era un juego. Y yo ahí, buscándole excusas, como siempre. Hay momentos en la vida en los que todo se vuelve tan claro que duele. Esa noche fue uno de ellos. Me desperté al amanecer, no porque hubiera dormido, sino porque el silencio era demasiado distinto. Había un olor a café recién hecho y a tierra mojada. Escuché un par de pasos y la voz de Evan saludando a alguien afuera. No sabía si quería verlos, no sabía si quería enfrentar otra vez la mirada que me daban, esa mezcla de pena y juicio que yo había aprendido a soportar desde mucho antes de llegar allí.
Cuando salí de la habitación, Emre Hall estaba sirviendo café en un vaso de poliestireno. Pensé que te gustaría algo caliente, me dijo. Tomé el vaso, mordiéndome por dentro para no decir gracias de una forma que sonara demasiado rota. ¿Dormiste? Preguntó. Negué con la cabeza. No mucho, respondí. Evan miró por la ventana. No ha pasado ningún coche desde hace rato, comentó. Este tramo es así. Si necesitas irte a algún lado, te puedo llevar hasta el pueblo más cercano. Está a unos 40 minutos. No contesté de inmediato. Parte de mí quería seguir sentado allí, como si el mundo se hubiera detenido y yo pudiera evitar tomar decisiones. ¿A dónde iba a ir? ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a empezar a explicarle a alguien lo que había pasado? Había pasado apenas un día, y ya sentía que mi vida anterior era otra existencia, un recuerdo borroso. No quiero que se sientan obligados, les dije. Nadie está obligado, respondió Mr. Hall. Pero tampoco vamos a dejarte aquí tirado. A veces la gente hace cosas crueles, hijo. Y uno no elige qué familia le toca, pero sí elige si quiere seguir con ella. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier otra cosa. Fue como si alguien dijera lo que yo había tenido miedo de admitir por años. Me senté afuera con el café en la mano y miré la carretera otra vez. Un hilo delgado de calor comenzaba a levantarse sobre el asfalto. Y ahí, mientras la luz cambiaba del naranja al amarillo, una pregunta muy simple me atravesó. ¿De verdad quiero volver a casa? El problema era que ya ni siquiera sabía cuál era mi casa. Lo único claro era que no estaba del otro lado de esa carretera. No con Claire. No con ese grupo que decía quererme mientras me usaba como un accesorio para sus risas. Finalmente acepté que Evan me llevara hasta el pueblo. Subimos a su camioneta, una Ford vieja, llena de herramientas y polvo. El camino era largo, pero él no hablaba mucho, lo cual agradecí. Apenas dijo un par de cosas sobre cómo trabajaba reparando cercas, como el negocio de la gasolinera era más de su padre que suyo. Yo escuchaba, asintiendo, pero todo en mi mente seguía atado al momento en que el coche desapareció. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó de repente. No supe qué responder. No lo sé, dije. Si te sirve de algo, no pareces el tipo de persona que necesita quedarse en un lugar donde no lo quieren. No supe qué decir. Era curioso cómo un extraño podía ver algo que yo mismo había ignorado durante años. Llegamos al pueblo media hora después. Era pequeño, casi detenido en el tiempo. Una calle principal, un par de tiendas, una cafetería. Evan se estacionó frente a un edificio con un letrero que decía, Albergue del Condado. Aquí pueden dejarte quedarte un par de días si lo necesitas, me dijo. No es gran cosa, pero es seguro. Lo miré. Gracias, respondí. De verdad. No tienes que agradecernos nada, dijo. Solo, no vuelvas con quien te dejó así. No importa la razón, no importa la historia. Eso no se hace. Asentí. Él me dio una palmada en el hombro antes de subirse de nuevo a la camioneta. Me quedé viendo cómo se alejaba hasta que solo quedó una nube de polvo. Entré al albergue. La mujer en la recepción era mayor, amable, de esas que parecen haber visto todo. Cuando le expliqué por encima lo que había pasado, no hizo preguntas incómodas. Me dio una cama, una toalla y un número de casillero. Esa tarde salí a caminar por el pueblo. No buscaba nada en particular. Creo que solo necesitaba comprobar que seguía siendo una persona. Que no estaba completamente vacío. Cada tanto, mi mente regresaba a Claire, a sus risas, a cómo me decía que yo era el sensible, el exagerado. Y me preguntaba en qué momento había aceptado tanto, en qué momento dejé que me moldearan. En el pueblo había un pequeño restaurante familiar. Entré solo porque tenía hambre y porque era mejor que quedarme pensando en una habitación estrecha. Me senté en la barra, y una camarera joven me sonrió. ¿Primera vez por aquí? Preguntó. Sí, respondí. Te recomiendo las tostadas francesas. Son lo único en este menú que vale la pena, dijo con una sonrisa cansada. Sonreí por primera vez en horas. Mientras comía, sentí como algo en mí comenzaba a aflojarse, como si hubiera estado apretado durante años. Y aunque la comida era simple, sabía como un respiro, como un recordatorio de que el mundo seguía girando. Pero el momento de calma no duró tanto. Esa noche, cuando regresé al albergue, escuché la voz de Claire en mi cabeza, diciéndome que todo era un juego. Luego imaginé su reacción cuando descubriera que no había vuelto. ¿Se preocuparía? ¿Se molestaría? ¿Se reiría otra vez? ¿Diría que todo era culpa mía? Y entonces me di cuenta de algo estremecedor, ella probablemente seguiría con la vida diaria como si nada hubiera pasado.
Tal vez incluso se sentaría con Megan, Tara y Riley a contar la historia graciosa de cómo me dejaron atrás. Me levanté de la cama, respirando con dificultad. No podía seguir así. No podía cargar otra vez con la culpa que no me pertenecía. Salí del albergue y caminé hasta un banco en la plaza del pueblo. Estaba oscuro, pero había suficientes faroles como para dar una iluminación suave. Me senté allí durante horas, pensando. No en Claire. No en las risas. Sino en la libertad rara que sentía por primera vez en mucho tiempo. A la mañana siguiente, pedí hablar con la encargada del albergue. Le expliqué que no tenía identificación, que no tenía cómo regresar a mi ciudad, y que necesitaba una forma de recuperar al menos mis documentos. Ella tomó un teléfono e hizo unas llamadas. Finalmente me dijo: podemos ayudarte a contactar al consulado del estado para solicitar reposición de documentos. Puedes empezar de cero si quieres. Mucha gente lo hace. Empezar de cero. Esas palabras resonaron como un eco imposible de ignorar. No exigía explicaciones. No pedía permiso. Era la primera vez en años que tenía una decisión que no dependía de nadie más. Durante los días que siguieron, me ofrecía ayudar en el pueblo para pagar mi estadía. Pinté cercas, limpié un almacén, ayudé a mover cajas en una bodega. Las personas eran amables, pero no invasivas. Nadie me preguntó demasiado. Nadie se burló. Nadie me comparó con nadie. Y cada día que pasaba, la idea de volver desaparecía un poco más. Un día, mientras barría la entrada de una tienda, la camarera del restaurante, la misma que me había recomendado las tostadas francesas, pasó por allí y se detuvo. ¿Te estás quedando en el pueblo?, preguntó. Me encogí de hombros. Por ahora, sí. Eso está bien. A veces un lugar te encuentra cuando más lo necesitas, dijo. Aunque suene cursi. Sonreí. Era la primera vez que sonreía sin sentir que tenía que justificarlo. Ya habían pasado casi 2 semanas desde la gasolinera cuando finalmente me llegó una llamada del consulado informándome que podía pasar a firmar los documentos temporales. Fue una especie de cierre silencioso. Pero el verdadero cierre llegó esa noche. Estaba sentado afuera del albergue cuando una camioneta se detuvo frente a la plaza. Evan bajó y me hizo un gesto para que me acercara. Mi padre preguntaba cómo estabas, dijo. Y quería darte esto. Me entregó una bolsa con un termo, un sándwich y una nota. Era una nota escrita con letra temblorosa. Cuando uno encuentra un camino mejor que el que tenía, ese es el que debe seguir. Hall. Sentí que la garganta se me cerraba. No lloré, pero estuve cerca. Evan se rascó la nuca y añadió. No todos los días uno puede elegir empezar otra vez. No desperdicies la oportunidad. Y ahí, con el viento moviendo las hojas y el cielo oscureciéndose, supe que ya no había nada que me atara al pasado. No había más risas detrás de mí. No había más excusas. No había más esperas. No solo no iba a volver con Claire. No iba a volver a ser el Ian que ella había moldeado. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, era libre. Y eso era suficiente. No sabía qué hacer con esa libertad recién descubierta. Suena raro decirlo, pero cuando pasas años viviendo a través de los límites, las opiniones y los caprichos de otra persona, la libertad no llega como una emoción alegre. Llega como un vértigo. Como si el piso desapareciera debajo de ti y tuvieras que aprender a caminar otra vez. Los días siguientes fueron tranquilos, casi demasiado tranquilos. Ayudaba en el pueblo, comía en el restaurante donde trabajaba la camarera, su nombre era Jenny, supe eso recién una semana después, y pasaba las tardes en la pequeña biblioteca del condado leyendo cualquier cosa que me mantuviera la mente ocupada. Pero aún así, cada tanto, el silencio traía consigo un eco, la imagen de Claire riéndose mientras el coche se alejaba, mis pertenencias quedando atrás, mi nombre perdiéndose en el aire. Lo que más me desconcertaba no era haber sido abandonado. Era haber sido capaz de aceptarlo durante tanto tiempo sin haber visto la gravedad real de lo que estaba viviendo. Un día, mientras ayudaba al dueño del almacén a mover cajas, escuché que mencionaban mi nombre. Bueno, no exactamente mi nombre. Algo mucho peor. ¿Eres tú el tipo de la gasolinera?, preguntó uno de los clientes mayores. Sentí un nudo en la garganta. Me giré lentamente. Supongo que sí, respondí. El hombre asintió con cierta solemnidad. Ya se estaba corriendo la historia. Unos turistas comentaron algo. Dicen que una mujer pasó buscando señal en la carretera, gritando que te habías perdido, o que te habías ido, no sé. La mitad de lo que dijo no tenía sentido. Pero estaba enojada. Muy enojada. Sentí el estómago caerme. No era vergüenza. Era algo parecido al miedo,
pero mezclado con una rabia que todavía no sabía manejar. Claire estaba cerca. O por lo menos, había estado. No sabía cómo sentirme al respecto. ¿Me buscaba por remordimiento? ¿Porque necesitaba algo? ¿Porque tenía miedo de verse mal ante los demás? ¿O simplemente para arrastrarme otra vez hasta donde siempre me había querido? Ese día regresé al albergue con una sensación extraña. No quería que ella me encontrara. No porque no pudiera enfrentarla, sino porque sentía que si la veía, si escuchaba su voz otra vez, esa voz que había moldeado todas mis decisiones, podría caer en los mismos patrones que me habían destruido por dentro. Pero la vida rara vez espera a que estés preparado. Esa misma noche, mientras volvía del restaurante, vi una silueta familiar en la entrada del pueblo. Pelo rubio recogido en un moño, postura tensa, teléfono en mano, los mismos pasos apresurados de siempre. Era Claire. Se quedó congelada al verme. Y por un instante, pensé que iba a llorar. Pero Claire nunca lloraba si no había público. Jamás desperdiciaba una emoción si no había alguien que pudiera ser testigo. «Jan», gritó, como si yo hubiera sido el que desapareció sin explicación. «¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¿Por qué te fuiste? ¿Sabes lo preocupada que he estado?» No dije nada. Solo la miré. Y en esa mirada creo que ella encontró algo que nunca había visto en mí: límites. Ella dio unos pasos hacia mí. «Deja de hacer drama», soltó, como si estuviera reprendiendo a un niño. «Fue una broma. Una maldita broma. Si te hubieras quedado donde estabas, hubiéramos dado la vuelta. Pero te desapareciste. Ni siquiera tuviste la decencia de esperar». Era increíble cómo siempre lograba invertir la culpa. Cómo podía convertir su abandono en mi irresponsabilidad. Respiré hondo. «Claire», dije, y mi voz sonó calmada, muy calmada. «Me dejaron en medio de la carretera sin celular, sin billetera. Eso no es una broma. Eso es abandono». Ella chasqueó la lengua, molesta, como si yo fuera un problema y no una persona. «Dios, Jan, siempre tan dramático. Nadie te iba a dejar allí de verdad. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Sabes que mis amigas y yo bromeamos así desde siempre». «Sí», respondí, y yo siempre lo acepté. Ella frunció el ceño, como si la idea de que yo tuviera una opinión fuera nueva. «¿Vas a volver o no?», preguntó con impaciencia. «Megan está furiosa, piensa que vas a arruinar el viaje de regreso con todo este numerito. Y Riley dijo que si quieres quedarte aquí, pues que te quedes, pero que no esperes que te busquemos otra vez». No respondí. Me quedé mirándola. Analizándola. Como si la estuviera viendo por primera vez y al mismo tiempo por última. Y fue entonces cuando lo entendí de verdad. Ella no había venido a buscarme. No realmente. Solo había venido a obtener una explicación que pudiera contar. Algo que la librara de responsabilidad. Algo que encajara en su narrativa de que yo era sensible, difícil, exagerado. Yo siempre había sido el chiste, el comentario secundario, la anécdota humorística de sus reuniones. Pero ya no. No después de estar parado bajo el sol abrasador, sin nada, sin nadie, con la claridad golpeándome por dentro como un presagio. «No voy a volver contigo, Claire», dije. Ella abrió los ojos como si de verdad no pudiera procesarlo. «¿Qué? No voy a volver», repetí, «ni contigo, ni con ellas. No después de esto». «¿Estás rompiendo conmigo?», soltó con una risa nerviosa. «Jan, por favor. Esto es ridículo. No puedes tomar decisiones grandes cuando estás emocional. Ven, súbete al coche. Lo hablaremos cuando estés más calmado». Ese tono. Ese maldito tono condescendiente. Como si yo fuera un niño que necesitaba corrección. «No estoy emocional», respondí, «estoy lúcido por primera vez en años». Claire dio un paso atrás, confundida, molesta, perdida. Nunca había tenido que enfrentar un no real de mi parte. Siempre cedí. Siempre bajé la cabeza. Siempre fui el que pedía perdón aunque no hubiera hecho nada. Ese Jan ya no existía. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», preguntó, con un filo en la voz. «¿Estás seguro de que puedes solo? Porque yo te conozco, Jan. Sé cómo eres. No vas a durar mucho sin mí». Ahí fue cuando lo supe. Ella no estaba hablando conmigo, sino con la versión rota que había creado de mí. Y esa versión ya no estaba presente. «Claire», dije, suave, «ya lo hice. Ya duré sin ti. Y lo voy a seguir haciendo». Ella apretó la mandíbula. Sus ojos se llenaron de algo que nunca le había visto, miedo disfrazado de ira. «No te voy a rogar», dijo, «si quieres arruinar tu vida, hazlo tú solo». Y se dio la vuelta. La vi subirse a un SUV blanco que reconocí de inmediato. Riley estaba manejando.
Megan estaba en el asiento de atrás, mirando su celular sin siquiera levantar la vista. Tara ni siquiera estaba, tal vez se había quedado en otra parte. Claire cerró la puerta de un portazo. Vi cómo su silueta se tensaba mientras decía algo, seguramente insultándome. El motor rugió. Y se fueron. Pero esta vez, yo no me quedé mirando la carretera con desesperación. Esta vez, vi el coche alejarse sintiendo algo completamente distinto. Paz. Un tipo del pueblo que estaba fumando cerca del restaurante se me acercó. ¿Y bien? Preguntó, ¿estás bien? Lo pensé un momento. Voy a estarlo, respondí. Y por primera vez, sentí que era verdad. Los días posteriores fueron un extraño inicio. Fui firmando documentos, consiguiendo un número temporal, buscando trabajo. Nada glamuroso. Nada espectacular. Pero cada paso era mío. Solo mío. Un día, mientras ayudaba a pintar el frente del albergue, Jenny se me acercó con 2 cafés. Escuché que hablaste con alguien importante anoche, dijo. Algo así, respondí. Ella sonrió. Me alegra que sigas aquí. Y esas palabras, tan simples, tan normales, me golpearon más que todas las disculpas que nunca había recibido. Porque nadie me había dicho eso en años. La vida en el pueblo no se convirtió de pronto en un cuento de hadas. Todavía tenía pesadillas. Todavía recordaba la camioneta alejándose. Todavía escuchaba el eco de risas que no eran risas. Pero también tenía espacio. Tenía silencio. Tenía amabilidad. Tenía la posibilidad de reconstruir algo que nunca había tenido realmente, una vida propia. Un mes después, recibí mis documentos provisionales. Tenía una identidad oficial de nuevo. Y cuando salí del edificio con el sobre en la mano, Jenny estaba allí esperándome. ¿Y ahora qué? Preguntó. Miré el horizonte. Y lo dije sin miedo. Ahora empiezo. Ella sonrió. Yo también. Y por extraño que parezca, en ese pequeño pueblo perdido en el mapa, entre gente que no me debía nada y aún así me tendió la mano, encontré algo que nunca esperé tener después de todo lo que pasó. Un hogar. No uno que me dieron. Uno que elegí.